¿Cuáles son los diferentes tipos de encapsulados que existen? Bueno, hay una gran variedad de encapsulados para satisfacer diferentes necesidades. Uno de los más comunes es el Dual Inline Package, que significa que tiene dos líneas con contactos, los pines en este caso. Es un encapsulado muy versátil, el cual se puede soldar a mano fácilmente y se puede insertar también en los project boards para ser prototipado, pero que tiene una montura llamada Through Hole, que significa que los pines deben atravesar la placa, es decir, que este tipo de encapsulado utiliza espacio en ambos extremos de la placa, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Un encapsulado que hace uso de una sola cara de la placa es el llamado Shrink Small Outline Package o SSOP, el cual es como una especie de DIP en el cual los pines son más cortos y están doblados hacia los lados para que pueda ser soldado directamente en la superficie de la placa. Por eso este tipo de montura se le llama SMD, Surface Mount Device, que indica que el dispositivo es para ser colocado en la superficie. Otro encapsulado de montura de superficie es el Thin Quad Flat Package, TQFP, el cual es como una especie de SSOP, pero con pines en todos los extremos, o sea, en los 4 lados del dispositivo. Si tomáramos un TQFP y dobláramos los pins hacia debajo, por ejemplo, para ahorrarnos más espacio, entonces tendríamos algo parecido al PLCC, el cual es también un dispositivo de montura de superficie, pero que adicionalmente ofrece la opción de utilizar una base, o sea que pueden ser introducidos los chips dentro de una base y entonces pueden ser usados en la placa. Y en el caso de que se quiera, se pueden soldar también directamente en la placa. En caso de que quisiéramos ahorrarnos todavía más espacio, entonces podríamos utilizar los Quad Flat No Lead, que es como si al PLCC le quitáramos los pines y que solamente tuviéramos los contactos directamente en el encapsulado. Este tiene la ventaja de que ocupa mucho menos espacio y por lo general están disponibles en empaquetados que son casi del mismo tamaño del chip de silicio, o sea, pocos milímetros de ancho y de alto. Un último tipo de encapsulado que quisiera mostrarles es el Ball Grid Array, BGA, el cual en comparación a los demás encapsulados tiene una densidad de pines mucho mayor. O sea, no tiene pines en sí, lo que tiene son pequeñas bolas metálicas que funcionan como pines. Es un encapsulado SMD de montura de superficie, el cual es colocado encima de la placa, entonces es calentado lo suficiente como para que las pequeñas bolas metálicas se derritan y hagan contacto y se fijen a la placa. Una de las desventajas que hay que mencionar con este tipo de encapsulado es que el enrutado tiende a ser bastante complejo, pues por la gran cantidad de pines que tiene y que es casi imposible de enrutar todos los pines sin tener que recurrir a diseños con varios layers, por lo general en el orden entre 4 y 16. La selección del encapsulado correcto para un diseño depende de varios factores. El espacio que se tenga a disposición, las herramientas que se tengan para la soldadura, el equipo de trabajo para hacer el diseño, la línea de ensamblaje, cuál es la cantidad de pines que se necesita, pues algunos encapsulados en sí tienden a tener muchos más pines, como por ejemplo un BGA cualquiera puede tener cientos de pines, 400 pines por ejemplo, mientras que un DIP por lo general no tiene más de 64 pines. Y varios factores más que hay que tener en consideración para elegir el encapsulado correcto. Ahora bien, todos los encapsulados tienen algo en común y es el que ellos tienen escrito por encima informaciones acerca del chip que contienen.
Estas informaciones, dependiendo del encapsulado en cuestión, pueden ser muy pequeñas y se puede necesitar una lupa para poder leerlas correctamente. Tratemos de analizar ahora cada una de las informaciones escritas sobre el empaquetado de este microcontrolador. Lo primero a notar, y quizás uno de los aspectos más llamativos, es la marca de este microcontrolador. En este caso, de ST Microelectronics. Lo siguiente es la arquitectura del microcontrolador. En este caso vemos que tiene un ARM. O sea que proviene de la compañía que lleva el mismo nombre, ARM, la cual no produce chips, pero diseña los procesadores y licencia esos procesadores a compañías como ST para que ellos puedan incluirlos en sus chips. Veamos ahora la primera línea que está escrita encima del microcontrolador y es este M32F407. Este M32 corresponde a la familia de estos microcontroladores, es decir, es un microcontrolador de 32 bits de la marca ST. Luego viene F, que significa que es un apartado de esta familia y son microcontroladores de propósito general. Y los últimos tres números corresponden al modelo, por así decirlo. En este caso, microcontroladores que están diseñados para aplicaciones que necesiten conectividad. Los siguientes 4 dígitos en la segunda línea significan primero B corta, la cantidad de pines, en este caso 100, E, la cantidad de memoria que tiene. Hay dos configuraciones posibles. Este es de 512 kilobytes de memoria flash. Luego T, que es el nombre del encapsulado y significa LQFP. Y el 6 indica la temperatura que soporta. En este caso, desde menos 40 grados Celsius a 85. Luego vemos este número que está separado del resto y esa es la revisión del microcontrolador. En este caso, la segunda revisión. O sea, en caso de que se hayan detectado fallos en un microcontrolador y son corregidos, entonces se cambia el número de la revisión para indicar que este nuevo microcontrolador no tiene los fallos de la revisión anterior. Lo siguiente es la fecha de fabricación, la cual puede llegar a ser muy importante. Y en este caso específico está en el formato YWW. Significa que el primer dígito significa en qué año se fabricó y los últimos 2 dígitos en cuál semana del año se fabricó el chip. En nuestro ejemplo, eso significa que este chip se fabricó en la semana 8 del año 2008 o 2018. Hay algunos microcontroladores que tienen 4 dígitos, 2 para el año y 2 para la semana. En tal caso se puede distinguir fácilmente en cuál año. Cuando solamente son 3, entonces se tiende a utilizar la revisión para deducir si fue en esta década o en la anterior. O sea, en este caso 2008 o 2018. Otras informaciones que también están plasmadas en el microcontrolador no son para el consumidor, o sea, para la persona que programa el microcontrolador, sino que son para la fabricación. En este caso, por ejemplo, algunas de las cifras que van a ver encima del microcontrolador tienen más que nada que ver con dónde se fabricó el microcontrolador, a cuál lote perteneció, etc. Lo cual se utiliza para si hay que rastrear el microcontrolador porque tiene alguna específica falla crítica, entonces se puede hacer de manera más fácil. En este caso en particular, las letras PHL significan que fue fabricado en las Filipinas. Y ya por último, también quisiera mencionar, no todo lo que tienen los encapsulados son letras, sino que algo muy importante es la indicación de cuál es el pin 1 del microcontrolador. Esto siempre en forma de un círculo pequeño en una de las esquinas del microcontrolador. Y que también se utiliza para saber la orientación correcta del microcontrolador al momento de soldarlo.
Con esto concluimos este video. En caso de que tengan preguntas, las pueden postear con mucho gusto en los comentarios y espero que les haya gustado. Hasta la próxima.